Agradecemos una vez más su presencia en este 26º Seminario Internacional, Convergencia entre la propiedad intelectual y la competencia. Continuamos esta vez con el abogado Jorge Jekyll, docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Jorge es abogado por la Universidad Javeriana, tiene una especialización en Derecho Comercial y en Derecho de las Comunicaciones por la misma universidad. Tiene varias publicaciones sobre publicidad engañosa y competencia desleal. Se desempeñó además como superintendente delegado para la promoción de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Ahora Jorge Jekyll nos acompaña con el tema prácticas desleales que se pueden generar por registro de signos engañosos. Jorge, bienvenido. Muchas gracias y nuevamente quiero agradecerle a la Superintendencia y al IEPI la invitación. Es de verdad un gusto poder estar acá y poder compartir algunas experiencias, algunas opiniones, lanzar algunos juicios especulativos y atrevidos y hablar un poco de lo que ha sido mi experiencia y lo que ha sido la experiencia colombiana en temas de propiedad industrial y competencia desleal, tratando de ligarla un poco a lo que he podido conocer de la regulación ecuatoriana. Esto, más que una exposición sobre principios o sobre interpretaciones, busco con ella generar preguntas. Digamos que una de las ventajas o una licencia académica que tiene este tipo de ejercicios en zonas tan grises como las que estamos tratando es la posibilidad de plantear debates, de salir un poco de lo que se espera y plantear cuestionamientos que muchas veces no han sido resueltos. Un poco es frecuente caer en lugares comunes en estos temas y partir y dar por supuestas algunas cosas, pero lo que viene enseñando la experiencia es que lo obvio no siempre es obvio y que a veces es mejor ir un paso atrás. Lo que trato de plantear en esta exposición es unos puntos de base de ir un paso atrás y ver si lo obvio era obvio y lo que muchas veces tomamos como un lugar común, cómodo, realmente lo es. Y en esa línea quisiera mirar un poquito algunas nociones previas. Y lo primero es que cuando uno habla de competencia desleal, hay una gran dificultad. Y hay una gran dificultad por dos razones fundamentales. Y es, la competencia desleal se ejecuta y se realiza en el comercio. Y el comercio es dinámico. Y las formas de competir cambian y evolucionan. Y esa evolución lleva a que permanentemente se estén creando nuevas formas para competir. Formas que por su misma novedad suelen ser desconocidas. Y a las que como intérpretes o agentes jurídicos nos enfrentamos muchas veces por primera vez y tenemos que dar una respuesta. Y en ese sentido es importante tener en cuenta que el término, y vamos a verlo, el término desleal no es un término jurídico, sino que es un término ético, es un término moral. Es un término, además, no es un término económico, es un término de corrección. Y lo que para una persona es correcto, para otra puede no serlo. Y lo que en un lugar es correcto, en otro puede no serlo. Y lo que hoy es incorrecto, mañana puede llegar a ser correcto. De tal forma que el calificativo de desleal cambia de sitio a sitio, de lugar en lugar, de persona en persona, pero eso no puede evitar un juicio
acerca de una conducta, donde el agente jurídico tendrá que determinar cuál es ese entendimiento que en la sociedad se le da a ese término o a esa conducta. Y bajo ese principio también es importante tener en cuenta que el objetivo de los participantes en el mercado es uno: ganar dinero. Acá no estamos hablando de instituciones de caridad, no estamos hablando de monjitas, que muchas veces tienen más ánimo de lucro que los otros, sino de empresas. Empresas que quieren ganar. Y que normalmente para ganar hay dos caminos. Uno, creando un producto que no existía, de tal forma que todo el mundo me va a tener que comprar. Eso suele suceder en el 1% de los casos. Y suele suceder en el 1% de los casos porque gracias a los avances tecnológicos y al desarrollo, una novedad dura muy poco tiempo antes de que es reproducida por otros. Y eso lleva al segundo camino. Y el segundo camino es quitándole clientes a los otros, desviando la clientela de mis competidores. Y el desvío de la clientela no es ilícito, ni es reprochable. Es el objetivo que mueve la economía. Es el objetivo que mueve a que una persona decida invertir sus recursos en un mercado para obtener utilidades. Y si cuestiono ese objetivo y lo censuro, lo que voy a llegar es a que no haya productos, porque no va a haber quien los quiera ofrecer. Y si pensamos en bienestar del consumidor, no existe un producto más caro que el que no existe. Cuando no existe el producto y yo lo necesito, ese es el producto más caro que hay. Entonces, el objetivo que se tiene es participar en el mercado y ganar. Y la competencia viene a ser una lucha en la que cada uno usa sus mejores armas. Y que el fin de ganar y ojalá quedarme solo en el mercado no es reprochable. Lo que puede ser reprochable son los mecanismos que yo utilice para llegar a ese fin. Así que una cosa es la finalidad y otra cosa son los medios que yo empleo. Y esos medios sí pueden ser cuestionados. Y ahí es donde entra el tema. Siguiendo con esas nociones básicas, el tema de la competencia desleal se ha desarrollado básicamente a través de tres modelos. Un primer modelo que fue llamado el modelo paleoliberal, que básicamente asimilaba las normas de competencia desleal a normas penales, donde tenía que haber una descripción exacta del tipo penal o del tipo que estaba en la norma para que hubiera la infracción. Eso, en un mercado que es dinámico, genera a que en muy poco tiempo la norma quede sin efecto. Y quede sin efecto porque si la conducta nueva, por su novedad, no está prevista dentro del tipo que se está sancionando, simplemente no es sancionable. Eso lleva a que se genere un segundo modelo, que ha sido llamado el modelo profesional de la competencia desleal o el modelo corporativo. Y ese modelo corporativo tiene 3 o 4 premisas básicas. Primero, para superar las dificultades que había con el modelo paleoliberal, lo que se hace es crear una cláusula general de competencia desleal. Es decir, una norma que involucre cuál es la noción de deslealtad y cuál es el objetivo que tiene la norma a ser sancionado, que involucre su esencia y que pueda ser aplicado a casos que no han sido expresamente previstos por ser una conducta que encuadra o se enmarca dentro de esa misma noción de deslealtad. Y en ese modelo profesional se determinó que quienes podían
o quienes pueden ser sujetos pasivo y activo en el acto de competencia desleal y en el proceso de competencia desleal, tanto como demandante como demandado, tanto como actor de la conducta como víctima de ella, deben ser comerciantes. Y no solo deben ser comerciantes, sino que entre ellos debe existir una relación de competencia. Es decir, una disputa por una clientela común actual o potencial. No tiene que ser hoy. Realmente cuando yo participo en un mercado no solo estoy peleando por la clientela de hoy, sino también la de mañana y pasado mañana y en un año. Entonces, no es solamente la clientela actual, sino la clientela potencial. Y un tercer elemento muy importante es que la valoración de la conducta desleal se hace desde la perspectiva de normalmente la buena fe comercial o las sanas costumbres mercantiles, donde hay un referente corporativo hacia esa conducta. Eso lleva, y este es uno de los elementos caracterizantes del modelo profesional, a que lo que se protejan sean intereses privados, particulares. El interés del competidor a quien se le vio desviada indebidamente su clientela. Y en esa medida, al ser intereses privados y particulares, el camino natural de represión de esas conductas es a través de acciones judiciales, generalmente civiles, en las que las partes involucradas son quien realizó la conducta como demandado y quien fue víctima como demandante. Y va a ser un juez el que dirima ese conflicto para esas partes. Es una acción típicamente judicial. Ese modelo, ejemplos de normas donde está ese modelo es la decisión 486 del Acuerdo de la Comunidad Andina, el Tratado de París de Protección Marcaria, que entiendo que está adoptado también en el Ecuador como norma. Son instituciones o son ejemplos típicos de modelo profesional. Más o menos por los años 60, mediados de los 60, 70, surge un nuevo modelo de competencia desleal. Surge en Suiza, Austria, Alemania, y de ahí pasa a España, y de España lo importamos los países latinos. Y ese modelo fue llamado el modelo social de competencia desleal, que surge como una reacción al modelo profesional. Y ese modelo social cambia varios de los paradigmas del modelo profesional. El primero, ya no tienen que ser comerciantes las partes involucradas en un conflicto. Puede ser cualquier participante en el mercado. ¿Eso a qué se debía? Había muchos casos en los que quienes realizaban la conducta no eran formalmente comerciantes, pero sí participaban en el mercado. Cajas de compensación, inclusive entidades estatales, profesionales liberales, en fin. Había una serie de personas que podían participar en el mercado, actuar deslealmente, pero que no eran reprochables por competencia desleal por no ser comerciantes. Un segundo elemento muy importante es que bajo el modelo social no se exige una relación de competencia. ¿Eso qué quiere decir? Que quien va a ser cuestionado y su demandante o la persona que lo está cuestionando no tienen que disputar entre ellos una clientela. Podría ser el fabricante de chocolates demandando al zapatero, por ejemplo. Y busca entrar en un modelo un poco más social, en el que ya deja de protegerse el interés particular para protegerse el interés de la economía. Entonces pasamos de un modelo en el que se protege un interés personal a un modelo en el que hay una trilogía de intereses protegidos: el del competidor, el del consumidor y el del Estado mismo en la transparencia de la economía. Y ya un punto fundamental va a ser la transparencia de la economía.
ese acto afecta la transparencia del mercado. Como consecuencia de ello, el patrón de comparación ya no va a ser tampoco la buena fe comercial o los usos honestos en materia industrial y comercial, sino la buena fe simple, sin catalogarla, la buena fe objetiva. Y como decía, hay una trilogía de intereses. Tomándome el atrevimiento de mirar un poco la ley ecuatoriana, lo primero que uno se pregunta es: la ley ecuatoriana de competencia desleal, ¿a qué modelo pertenece? ¿Es un modelo profesional? ¿Es un modelo social? Y la definición dice que se considera desleal todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de las actividades económicas, incluyendo aquellas de publicidad. Pero digamos que la noción fundamental es todo hecho o acto o práctica contrarios a los usos honestos, usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas. Y hasta ahí pensaría uno que podría ser un modelo social, pero hay ciertas dificultades. La primera, esta definición y la competencia desleal fueron reguladas dentro de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que es una ley que naturalmente está protegiendo intereses públicos. Luego, una primera impresión sería: esto es un modelo social. Pero si sigo mirando, el artículo 25, en su inciso 4, dice lo siguiente: las sanciones impuestas a los infractores de la presente ley no obstan el derecho de los particulares de demandar la indemnización de daños y perjuicios que corresponda de conformidad con las normas del derecho común. Luego, ¿es una acción privada? Y si sigo mirando, porque aquí yo podría decir: no, una cosa es que la norma protege el interés público y si a alguien lo perjudicaron, pues bien puede ir a demandar en su interés particular. Pero viene un punto que se cruza con el artículo 26, inciso segundo, y es que si los asuntos que se discuten cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre partes públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la materia. Y esto podría reafirmar que la afectación general no excluye a la afectación particular, lo cual es cierto. La afectación general no excluye a la afectación particular. Pero lleva a una pregunta fundamental: ¿es esa afectación en la economía es un elemento del tipo o es una condición de procedibilidad para la investigación y la eventual sanción que hace la superintendencia? En otras palabras, ¿es simplemente una condición para que pueda investigar o es un elemento fundamental de la competencia desleal que haya una afectación al interés general? Donde pensaría que la respuesta es que no es un elemento del tipo. Y que no es un elemento del tipo porque la misma norma me está dando a mí la posibilidad de acudir, cuando no se afecta el interés público, a el IEPI, e inclusive a demandar por competencia desleal ante un juez para que me sean indemnizados los perjuicios. Luego, no es un modelo social tampoco, sino vendría a ser una especie de híbrido. O vendría a haber dos tipos de competencia desleal: la que afecta al interés general y la que afecta simplemente intereses particulares. Y eso me lleva
en esta serie de indefiniciones y de dudas y de planteamientos de problemas más que de soluciones, a tocar un tema que creo que es bien importante, y es cuáles son los bienes jurídicos tutelados. Y aquí quiero ir un paso atrás. Creo que para entender una institución lo primero que uno tiene que pensar es qué es lo que está protegiendo. Y si en una norma, como la norma de poder de mercado, o si en una estructura jurídica y en un sistema jurídico existe una norma para la protección de la propiedad intelectual, existe otra norma para la protección del poder público, el poder de mercado, y existen capítulos diferentes para prácticas restrictivas, para abuso de posición de dominio, para acuerdos anticompetitivos y para competencia desleal, yo debo asumir que el legislador no es imbécil. Y que si existen capítulos diferentes es porque son instituciones diferentes. Por lo cual debe haber alguna diferencia entre ellas. Y una diferencia que las caracterice. Y yendo a lo básico, cuando analizo bienes jurídicos tutelados, el primero que veo es el de libre competencia. ¿Qué protegen las normas de libre competencia? Las normas de libre competencia protegen la competencia en sí misma considerada, que exista competencia en el mercado y que no se obstaculice esa competencia por caminos indebidos. Ese es el bien jurídico en términos sencillos que protegen las normas sobre prácticas restrictivas, sobre libre competencia. Pero resulta que nosotros, que somos amigos de los españoles y que después de la conquista seguimos conquistados y copiando lo que ellos hacen, hemos caído en un cliché, en un lugar común, de hablar siempre de libre y leal competencia. Pero ¿es lo mismo la libre competencia que la leal competencia? ¿O se nos ha vuelto una frase común de hablar de la libre y leal competencia porque eso suena muy elegante y muy sofisticado? Y la realidad es que una cosa es la libre competencia y otra cosa es la leal competencia. Y la libre competencia es esa posibilidad de acceder al mercado y participar en él, de concurrir al mercado. Pero la competencia desleal tiene un objeto diferente. Y es, esos mecanismos son correctos o no son correctos. Y lo que se viene a analizar y el bien que se está tutelando es la lealtad en los mecanismos para competir. Lealtad que ya vimos que tiene una gran dificultad, y es ese contenido ético, ese contenido moral que tiene. Y tenemos un tercer campo, la propiedad industrial. Mientras la libre competencia protege la posibilidad de acceder al mercado y la leal competencia protege esa forma transparente de competir. La propiedad industrial y la propiedad protege un derecho real sobre unos bienes inmateriales, sobre los cuales el Estado me dio una titularidad. Sin querer simplificarlo demasiado, es el derecho real, la propiedad que yo tengo sobre un activo, sobre un bien, que me da una posibilidad de excluir al resto de que usen mi bien, mi activo. Sé que los abogados de propiedad intelectual les parece que esto es una simplificación excesiva, pero para hacerlo fácil y no tomar todo el tiempo de todo lo que envuelve esa propiedad industrial, es más fácil en este punto considerarla como un activo, como un bien inmaterial que es muy importante en el comercio, pero sobre el cual yo tengo una propiedad y me da el derecho a excluir del uso al resto. Siendo entidades diferentes, miremos qué podría ser la competencia desleal.
Lo primero, para que haya competencia desleal, siempre se necesitan dos elementos. Inclusive si lo miro gramaticalmente, competencia es un sustantivo, es un sujeto dentro de la frase. Y desleal es un adjetivo. Un adjetivo que está calificando ese sujeto. Y para que exista competencia desleal se tienen que dar los dos elementos. Un acto de competencia que pueda ser calificado como desleal. Y solo en el punto en que confluyen esos dos elementos habrá un acto de competencia desleal. De resto podrá ser que haya un acto que es desleal, que es contrario a la buena fe, que es contrario a las costumbres aceptadas, pero que no es un acto de competencia, y entonces será un acto de calumnia, de injuria, de responsabilidad civil, de cualquier otra cosa, pero no un acto de competencia desleal. Y si el acto de competencia no es desleal, el resultado es que gané. Gané adecuadamente mi clientela. Mirando el primer elemento, que es un acto de competencia. Y el acto de competencia, o el término competencia, varía dependiendo de en dónde lo estoy empleando. En el vocabulario común, la competencia es una lucha, una carrera, un objetivo común del cual están detrás varias personas y que uno de ellos quiere ganar. En el vocabulario jurídico, la libre competencia es la posibilidad de acceder a un mercado, de ingresar al mercado. En el vocabulario de la competencia desleal, el término competencia se acerca muchísimo más al vocabulario común y es luchar, es esa guerra, es esa pelea. Algunos dirán por captar una clientela, otros diremos por conquistarla, por seducirla, por atraerla. Y es esa lucha con los otros que quieren eso mismo, que quieren ese cliente para atraerlo. Entonces se requiere siempre que haya un acto de competencia, un acto de participar en ese mercado para atraer clientes. Y ese acto debe ser calificable como desleal. Y este, como decía, es uno de los grandes problemas. ¿Qué es desleal? Y dar una definición rígida de desleal es muy complicado. Pero normalmente se ha entendido que desleal es jugar sucio. Es aquello que suena mal, que uno diría eso no se hace. Y tengan en cuenta que en ese no se hace, ese suena mal, van involucrados sentimientos. Y la competencia desleal es una figura bastante sentimental. Siempre para mi competidor yo soy desleal. Y hay un principio, es que si lo que yo hago en el mercado le gusta a mi competidor, es porque algo estoy haciendo mal. Todo lo que yo haga está destinado a que no le guste. Si él dice, oiga, muy bonito el comercial de televisión que usted sacó, es porque algo está mal. No está vendiendo, seguramente. Entonces, no es desleal aquello que incomode a mi competidor. No son situaciones incómodas. Son situaciones reprochables ante una sociedad. Y eso lleva a que se fijen ciertos parámetros que normalmente están en la definición o en la noción o en la cláusula general de competencia desleal que adopte el legislador. En el caso colombiano se habla de buena fe comercial, sanas costumbres mercantiles, usos honestos en materia industrial y comercial. En la regulación andina se habla de usos honestos en materia industrial o comercial. En la regulación española se habla de buena fe. En la regulación ecuatoriana se habla de costumbres honestas y usos honestos. Y esto lleva
a un punto que es importante, sobre todo cuando la regulación está limitada a decir las costumbres honestas y los usos honestos. ¿Estoy hablando de costumbre como fuente de derecho? ¿De aquella práctica pública reiterada y uniforme tenida como obligatoria por una colectividad? ¿O estoy hablando de costumbre como hábito? Como aquella práctica normal y aceptada. Y lo que se ha entendido generalmente es que la costumbre, las costumbres honestas, son el hábito en el vocabulario común. Y la regulación ecuatoriana, y no recuerdo en este momento el artículo, habla de costumbres en dos sentidos diversos, dentro del mismo artículo. En la noción o en la definición, y más adelante cuando dice que las costumbres mercantiles, la costumbre mercantil no será un eximente de responsabilidad. Y en ese sentido, habla en ese segundo inciso de costumbre, pensaría yo, como fuente de derecho, para independizarla de la costumbre o las costumbres honestas que está hablando en la noción de lealtad. Y esa independización tiene sentido, y tiene todo el sentido del mundo, porque si la costumbre como es fuente de derecho, el adjetivo de honesta no podría caber, porque si es fuente de derecho no podrían haber costumbres que generen derecho que no sean legales y que no sean honestas. Pero sí puede haber hábitos en el mercado que no sean honestos. De tal forma que la dificultad de la competencia desleal está en que tengo que permanentemente estar averiguando, investigando y determinando en el mercado qué se considera honesto y qué se considera deshonesto. Difícil, sí, muy difícil. Pero difícil no es una excusa para poderlo determinar. Luego habrá que determinar en cada caso si ese comportamiento es honesto o no es honesto. Y tratando de hacer una aproximación a una definición de qué es la competencia desleal, podría pensarse que es una institución jurídica que busca sancionar y prevenir la realización en el mercado de conductas idóneas para atraer, mantener y desviar una clientela, cuando quiera que dichas conductas sean contrarias a la forma corriente y honesta como se comportan las personas honestas en el mercado. Y eso, aterrizándolo, llevándolo a las fronteras que hay con la propiedad industrial y con los signos distintivos, se puede dar en dos momentos: mediante actos que se realizan en el mercado o a través de solicitudes de registros de marcas. Miremos el primero. Miremoslo el primero en el mercado. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para identificar un producto en el mercado, no tengo que tener forzosamente el registro de una marca. Puede ser mejor tenerlo, puede darme mayor seguridad, pero yo puedo usar signos para mis productos que no están registrados. ¿Por qué? Porque ese es el comercio. Nadie me obliga a mí a que tengo que ir a solicitar el registro y obtener el registro. Posiblemente tengo menos protección, pero no quiere decir que yo no pueda llamar mis productos como quiera y no ir a registrarlos. Eso también lleva, y una segunda realidad, es que las acciones de competencia desleal y las de protección de la propiedad industrial no son excluyentes. Puede haber una conducta que genere una acción marcaria, el uso indebido de una marca ajena, y que a la vez eso sea hecho en forma contraria a la costumbre honesta. Y en ese caso habrá o podrá haber una acción marcaria, una acción de propiedad industrial o una acción de competencia desleal, no se excluye. Pero
tampoco son incluyentes. Y esto sí que es importante. No quiere decir que cada vez que hay una infracción a una marca haya una acción de competencia desleal. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿De qué depende? De si fue desleal o no. ¿Fue en forma contraria a la práctica, a las maneras honestas de competir en el mercado, aquello que honestamente hace una persona en el mercado, o no lo fue? Y tampoco quiere decir que cuando haya una infracción a las normas de competencia desleal, automáticamente haya una infracción marcaria. Porque puede ser que no se afecte un bien protegido por un signo distintivo. Luego, no son excluyentes, pero tampoco son incluyentes. ¿De qué depende? Y aquí voy cerrando un poquito el círculo del bien jurídico tutelado. ¿Estoy afectando el interés jurídico que se tutela con la propiedad intelectual y con la propiedad industrial? Tal vez sí, o tal vez no. Estoy actuando en forma contraria, estoy realizando un acto de competencia calificable como desleal. Puede ser que sí, puede ser que no. En cada caso habrá que probar. Y generalmente los cuestionamientos que se presentan a través de las normas de competencia desleal van enfocados normalmente en actos de confusión. Y de acuerdo con la norma se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, crear confusión con la actividad, las prestaciones de los productos o el establecimiento ajeno. Y continúa la norma. Se reputa desleal, en particular se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos. Pero acá es donde se debe distinguir. Si alguien en los sistemas de propiedad industrial que tenemos nosotros, el derecho sobre la marca se adquiere por el registro. De tal forma que si yo no tengo registro, no tengo marca. Si otro, asumiendo que tengo registro, utiliza marca en el mercado sus productos con una marca igual o similar a la que yo tengo registrada, tendré una acción marcaria. Pero también tendré una acción de competencia desleal. Posiblemente sí, posible, pero tal vez no. Tal vez no. ¿Por qué? Porque el proceso de competencia desleal es más complejo. Primero, hubo un acto en el mercado, y si uno sigue la primera parte, o tal vez el artículo 7 de la Ley de Poder de Mercado, lo primero que dice es que hay que determinar cuál es el mercado. Y esa determinación del mercado lleva a que el mercado no sea un sitio etéreo, abstracto, imaginario, sino que la determinación del mercado, por algunos criticable, se realiza con base en dos factores: el mercado del producto y el mercado geográfico. Pero ¿qué pasa si la marca del demandante la utiliza en un mercado en un extremo del país y el demandado la utiliza en el otro extremo del país y no hay confluencias? ¿Hay un acto de competencia? Y la segunda parte, tengo que analizar si fue honesto. ¿Fue un actuar honesto o no? Pero el punto más complicado es el objeto de la prueba. Y el objeto de la prueba es más complicado, porque aquí
Mi objeto de la prueba no va a ser si el otro utilizó la marca que tengo registrada o no, sino si hubo o no hubo confusión, si es capaz de crear esa confusión o no. Luego, a pesar de que evidentemente puede haber una acción marcaria, hay una acción de competencia desleal cuando la norma lo que está reprimiendo en este punto es la confusión. ¿Hubo confusión? Por ejemplo, en un lugar del país, en un extremo, hay una panadería que obtuvo su registro de marca, en el caso se presentó en Colombia, se llamaba Los Tejaditos. Y otra persona, en otra ciudad distante, abrió una panadería que se llama Los Tejaditos. ¿Hay alguien de una ciudad que se vaya a comprar el pan a otra ciudad? ¿No eran marcas reconocidas? ¿Hay posibilidad de confusión? Confusión entendida como una mezcla de identidades, donde puede haber confusión directa o indirecta y toda la teoría que ustedes ya conocen. ¿Hay posibilidad de confusión? ¿Hay realmente confusión? Luego, el objeto de la prueba no va a ser simplemente yo tengo un registro y el otro usó, sino ¿hay confusión o no hay confusión? Y viene a ser todavía más complejo, porque si lo que estoy reprimiendo es la confusión, la siguiente pregunta es, para que haya una acción de competencia desleal por confusión, ¿tengo que tener los signos o el demandante tiene que tener el signo registrado? Y aquí nuevamente vuelvo a lo básico. ¿Qué reprime la competencia desleal? La deslealtad. Una persona no tiene el signo registrado, pero es reconocido. La gente asocia sus productos con esa forma de identificación. Y otra persona usa en el mismo mercado ese mismo signo. Y la gente empieza a creer que los productos que están ofreciendo son los del otro. ¿Hay una acción marcaria? No, no tiene registro. ¿Hay una acción de competencia desleal? Posiblemente sí, porque está generando confusión y porque está haciendo algo que no es honesto. No es honesto aprovechar eso que está haciendo el otro y generar esa mezcla de identidades. Como ven, es un tema muchísimo más ético, pero mucho más complicado y mucho más probatorio. Y si uno lo quiere enredar más, vamos con genéricos o descriptivos. Las expresiones descriptivas no son registrables. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, silla? Silla, para identificar sillas, no es registrable. No hay una oficina de marcas en el mundo que me registre sillas para sillas. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a identificar en el mercado las sillas que yo fabrico y le pongo la silla con un dibujito de una silla y la gente me empieza a asociar y empieza a identificar esa expresión no con las sillas, sino con mi silla? Y otro usa eso mismo. ¿Tengo una acción marcaria? No. ¿Tengo una acción de competencia desleal? De pronto sí. Entonces son zonas donde se van pisando y donde no son excluyentes, pero tampoco son incluyentes. Y en el tema de confusión hay un factor en materia de competencia desleal de temporalidad que no hay en el tema marcario. En el tema marcario simplemente tengo el registro y el otro no tiene registro. En el tema de competencia desleal el tema es un poco más complejo. Si lo que tengo que probar yo es la confusión, es confusión de quién con quién. Basta con decir, oiga, es que el otro está generando confusión, porque la respuesta a eso es obvia. No, señor, el que está generando confusión es usted conmigo.
Luego hay un factor de temporalidad que tengo que determinar. ¿Quién estuvo primero y quién se está confundiendo con quién? Luego no es tan simple como probar simplemente el registro. La otra hipótesis que se suele presentar es explotación de la reputación ajena. Y la norma ecuatoriana me dice que se considera desleal el aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. ¿Cuál es el objeto de la prueba acá? La reputación. Si yo voy a alegar que otro está usando mi reputación, lo primero que tengo que probar es cuál es mi reputación. ¿Tengo reputación o no la tengo? Pero la norma no para ahí. Hay un aprovechamiento de esa reputación. Y esto sí que puede dar para conflictos. ¿Qué pasa si yo tengo una tienda donde tengo, por ejemplo, software y en la enseña, en el aviso del frente de la tienda, pongo compatible con Microsoft? Es una marca que no es mía. ¿Estoy usando la marca ajena? ¿Estoy aprovechándome de esa marca? ¿O estoy llevando un sistema de información? Y ahí también entonces el tema no solamente es la reputación, sino el aprovechamiento y, como dice la norma, indebido, donde nuevamente se califica la conducta y entra el factor moral, el factor ético a jugar. Y tengo un tercer camino, que es a través de la cláusula general. La cláusula general, además de contener el espíritu de las normas de competencia desleal, es una norma que puede ser infringida. Y la duda que siempre se presenta y la discusión que siempre se da es si la cláusula es residual o es general. Es decir, ¿aplica solo cuando no es aplicable a otra norma? ¿O aplica además de poder aplicarse a otra norma? Y la pregunta es bien importante. Y en mi opinión es más importante para quien se está defendiendo que para quien está atacando. Y surge de lo siguiente: las conductas que se describen a partir de la cláusula general o después de la cláusula general, los numerales 2 en adelante, son conductas que califican la conducta o el hecho que se está describiendo como de competencia desleal. Casi lo que en el vocabulario de las prácticas restrictivas se llama una conducta per se. ¿O son presunciones? ¿O requieren de algo más? Y no hay duda que la cláusula general inspira las otras conductas, y si están ahí concebidas es porque tienen algo de desleal. Pero, ¿qué es una presunción en derecho? Es que de un acto conocido se infiere un acto desconocido. Y las presunciones, no sé, me imagino que es igual en Ecuador, y pido que me corrijan si estoy equivocado, son de dos tipos: presunciones de derecho y presunciones de hecho. La diferencia fundamental es que las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario. Las presunciones de hecho admiten prueba en contrario y generan una inversión de la carga de la prueba. De tal forma que de un hecho base se sigue un hecho presumido. Y las presunciones no nacen porque sí. Las presunciones surgen de la experiencia del legislador, quien sabe
que comúnmente cuando algo sucede, también está sucediendo otra cosa. Son facilidades que se presentan para los intérpretes. Es casi que un sistema de signos. Si veo humo, presumo que hay fuego, pero no tengo que ver el fuego para presumir que existe. Pero la parte importante de las presunciones de hecho es que pueden ser desvirtuadas. Es casi siempre que esto pasa, es por esto otro. Casi siempre. No siempre. Y entre casi y siempre hay una diferencia muy chiquita que es abismal. Y ese casi siempre, en el ejemplo que ponía antes, me permite decir, sí, si bien el hecho presumido, lo que usted vio, es humo, no es porque haya fuego, es porque hubo una reacción química de dos sustancias. Y me permiten a mí desvirtuar la presunción. De ahí surge la pregunta. ¿Son presunciones lo que hay en los artículos 2 y en los numerales 2 y siguientes? ¿O son definiciones? Y siempre que se dé esa conducta habrá un acto de competencia desleal. Si miro la norma en su contexto, cuando leo el artículo 9 sobre abuso de poder de mercado, me dice, constituye infracción a la presente ley y está prohibido el abuso del derecho y viene esto, constituye. Si miro el artículo 11, me dice, acuerdos y prácticas están prohibidos y serán sancionados, bla, bla, bla. Y después me dice, en particular, las siguientes conductas constituyen acuerdos. Si miro las nociones y los numerales que hay en la norma, dice, se considera. Y después dice, entre otras, se consideran prácticas desleales, en el 27, las siguientes. Es lo mismo constituye que considera. Es un tema semántico. Por mi experiencia pensaría que el legislador no está hecho para escribir bonito. El legislador está hecho para escribir claro. Si fuera por semántica habría puesto constituye y tiene una misma sintaxis y una misma redacción en todo y suena mejor. Pero si cambia de constituye a considera, es por algo. Y la única explicación que se me ocurre es que no son lo mismo. Donde mientras constituye puede ser asimilado a un es, considera es un puede ser. Y si es un puede ser, son desvirtuables. ¿Por qué? Porque puede haber confusión, pero puede ser que no sea desleal. Y aquí es donde tiene importancia lo que mencionaba antes, de si es una cláusula residual o es una cláusula general. Y es donde tiene importancia sobre todo para quien se defiende. Porque si son presunciones, yo puedo desvirtuarlas. ¿Y cómo las desvirtúo? Demostrando que a pesar de que el hecho base, la confusión, el aprovechamiento de la reputación ajena, el engaño, ayer veíamos unas hipótesis de engaño, había afirmaciones falsas, pero no eran engañosas. Yo podía o puedo desvirtuar el engaño y la deslealtad, demostrando que a pesar de que es falso, no es desleal. Y aquí, confusión, aprovechamiento de la reputación ajena. Puede haber confusión, puede haber aprovechamiento de la reputación ajena. El señor está usando la marca de Microsoft y está aprovechando su reputación. Claro que sí, no digamos mentiras, claro que la está aprovechando. ¿Pero es desleal? Tal vez no. Y entonces, estoy desvirtuando el hecho presumido, que es la deslealtad, demostrando que la conducta no es contraria a los usos o a las costumbres honestas. Por lo cual,
estoy aplicando la cláusula general a todos los numerales que están ahí, porque es lo que me da las herramientas para poder desvirtuar. Y ahí es donde se dan los hechos en el mercado. Y ahí es donde se debate si puede entrar o no la cláusula general. Ahora, el otro supuesto que se puede dar son cuando no son hechos que se realizan en el mercado, sino en la solicitud de registro. Y aquí la solicitud de registro es un trámite administrativo. Y el artículo 137 de la decisión 486 faculta a la autoridad marcaria para negar los registros de aquellos signos que considere que tienden a generar o que pueden generar competencia desleal. Pero eso dentro de un trámite administrativo, pero en un trámite privado o iniciado, no dentro del trámite de registro, sino como una acción de competencia desleal, ¿podría cuestionarse? Y pensaría que sí. Si yo logro responder afirmativamente a dos preguntas. ¿Es un acto que se realiza en el mercado? ¿La solicitud de un registro es un acto de competencia que se realiza en un mercado? ¿O es un acto que se realiza al interior de una oficina pública? Lo que se ha dicho es que es un acto que se realiza en el mercado porque tiene una trascendencia y puede generar un efecto en el mercado. Y lo segundo ¿es desleal? Y dependerá de si yo puedo mostrar que ese comportamiento fue contrario a los usos honestos o a las costumbres honestas. Es desleal, y los casos se presentan con frecuencia, alguien que va a una feria, ve una marca, averigua que no está registrada y la registra, o intenta su registro, y pensaría que esa no es la forma honesta como se comporta un comerciante en el mercado, y en esa medida podría ser un acto de competencia desleal. Pero todo dependerá de la prueba. ¿Puedo probar o no puedo probar? Como ven, existen puntos de confluencia entre la competencia desleal y las prácticas y la propiedad industrial, muchas. Son acciones que no son excluyentes, pero tampoco son incluyentes. Y habrá la posibilidad de, si ese acto trasciende en el mercado, que simultáneamente pueda ser cuestionado como una práctica restrictiva de la competencia. Pero si no trasciende en el mercado, que es lo que pasa en la mayoría de las ocasiones, podrá su víctima iniciar acciones judiciales para obtener la reparación de los perjuicios o la condena de esa conducta, sin excluir que pueda haber acciones de propiedad industrial, cuando en cada caso determinado si se infringe o no, o se afecta o no el bien jurídico que se tutela. Les pido disculpas por el atrevimiento de tocar normas de ustedes y haberme atrevido a hacer ese ejercicio. Gracias. No sé si hayan... Buenas tardes, o buenos días todavía. La pregunta era, si existe una gran diferencia entre lo que es un acto administrativo y un hecho administrativo, ¿estamos hablando de un sinónimo al rato que se habla de acto y hecho a nivel de mercado o de la competencia? ¿Hay alguna diferenciación? Yo pensaría que trata de abarcar la mayor cantidad de posibilidades y alternativas posibles. Busca hacer una norma en la que se incluyeron sinónimos y la O disyuntiva para tratar de generar una diferenciación si fuera el caso.
y no una I copulativa para generar una simetría. No pensaría que sean sinónimos, sino podrían tener diferencias. Ahora, la realidad es que cuando usted acude a una instancia judicial, lo que está demandando son hechos. Esa es la realidad. Hechos que son conductas de una persona. Sí. Cuando nosotros hablamos de temas de competencia desleal, precisamente estamos hablando de hechos que se han producido ya en el mercado, no que potencialmente se puedan producir, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros del registro de un signo distintivo o de la existencia de un signo distintivo que ya genera el derecho a través de la titularidad que otorga el Estado, ¿no es cierto? Si es que no se ha ejecutado una acción de mercado a través del signo distintivo, pero sin embargo se intenta un registro de un signo similar, nosotros estamos ante un tema que debe ser resuelto exclusivamente a través de propiedad intelectual, ¿sí? Mientras que si es que se ejecutan hechos de mercado, estaríamos nosotros ya ante una posibilidad de actos de competencia desleal, ¿no? ¿Hasta dónde esta posibilidad, ¿no es cierto?, esta diferenciación entre el acto potencial y el acto real nos va a distinguir el ámbito, ¿no?, de conocimiento que puede tener, puede darse a través de ley de propiedad intelectual o a través de ley de competencia? El hecho desleal no es el registro. Y estoy de acuerdo con usted con que en materia de competencia desleal lo que reprimimos son conductas, son hechos, actos que se han realizado en el mercado, que potencialmente puedan tener un efecto, es otro tema, pero parte de la realización física de una actuación. No es el querer, el suponer, el imaginar, el desear. Implica una conducta. Sin embargo, para mi gusto, en mi opinión, el hecho desleal es haber presentado la solicitud. ¿Me explico? El haber acudido a solicitar el registro en forma contraria a ese actuar honesto o a esa costumbre honesta. Y de ahí la importancia de la pregunta que hacía antes. ¿Eso es un hecho que se realiza en el mercado o no? ¿Es un acto de competencia o no? En Colombia, y voy directamente al caso colombiano, la norma nos ayuda. Porque define que es no define, pero sí da una aproximación a qué es un acto de competencia. Y palabras más, palabras menos, dice que es un acto que se realiza en el mercado con una intención, una finalidad concurrencial. Donde se realiza en el mercado es que tiene una trascendencia, una potencialidad de efecto en el mercado. Entonces, esa solicitud de registro se ha considerado que sí es un acto de mercado, un acto de competencia, en la medida que el efecto que puede generar trasciende en la competencia si se llegara a registrar. Pero lo que se está cuestionando no es el registro, eso dependerá de la voluntad del Estado, sino el hecho de la solicitud. Sumada, y hago la aclaración porque suena un poco contradictorio con mi pregunta de esta mañana. Todos tenemos derecho a acudir y presentar peticiones ante el Estado, y la solicitud de registro es una petición que se presenta al Estado. Pero sumado ese acto a ese elemento desleal. Por eso es muy importante tener en cuenta que siempre se requieren los dos elementos. El acto calificable, no nos olvidemos que es un adjetivo, calificable como desleal. Mi pregunta va hacia la competencia desleal que afecta al interés particular.
de la lectura que yo le doy a la legislación ecuatoriana vigente con la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado conoce y resuelve los actos de competencia desleal que afectan únicamente al interés económico general. Por otro lado, el IEPI resuelve los actos de competencia desleal que afectan solo la propiedad intelectual cuando es intereses particulares. El problema es qué pasa en los actos de competencia desleal que afectan al interés económico particular y no es de la propiedad intelectual. Porque con las disposiciones reformatorias y derogatorias de la Ley de Control de Poder de Mercado se le quitó de las potestades del IEPI el velar por la competencia y separa claramente que competencia le compete a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y propiedad intelectual al IEPI. Entonces ahí queda en el limbo esas personas que tienen una afectación particular. Si usted me está dando licencia para meterme otra vez en temas que no son míos, pero en Colombia decimos papaya servida, papaya comida, entonces usted me da la posibilidad, yo me meto. De lo que alcanzo a entender y de la lectura que alcancé a hacer, pensaría que la superintendencia tiene facultades siempre que se afecte el interés colectivo. Cuando no tiene competencia, cuando no se afecta el interés colectivo y se afecta una entidad de propiedad intelectual. En ese caso lo tiene el IEPI. Eso abre márgenes de posibilidades. Se afecta una entidad de propiedad intelectual y el interés colectivo. Pensaría que lo tiene la superintendencia. Pero hay un caso más complicado y es: no se afecta el interés colectivo y no es una entidad de propiedad intelectual. Es un acto normal de confusión, es un acto normal de violación de norma. No, violación de normas no es un buen ejemplo, pero es un acto normal de desorganización interna de la empresa de otro, o de engaño, o de descrédito, pero solo se afecta a un interés particular, por lo cual no sería, pensaría la superintendencia, y tampoco se afecta a un interés vinculado con propiedad intelectual, por lo cual tampoco sería el IEPI. Y pensaría que en ese caso es un juez ordinario, un juez civil, quien debe conocer. Y ahí es donde toma importancia considerar si la afectación del mercado es una condición de procedibilidad de la acción o es un elemento del tipo. Porque si es un elemento del tipo, estaría diciendo que nunca hay competencia desleal si no se afecta un interés público, lo cual es contraevidente con la misma norma que dice que puede haber esas hipótesis en los casos de propiedad industrial, intelectual, y no vería, donde opera una misma razón, debería operar una misma consecuencia. No vería por qué casos donde se afectan intereses particulares exclusivamente, pero que no son de propiedad industrial, quedarían desprotegidos. No encontraría la razón. Luego es el juez ordinario quien debería poderlos conocer. Solo para aclarar un poco el tema de cómo está manejando en estos temas del IEPI, cuando existe un acto de competencia desleal y como presenta un particular, en primer momento se hace un oficio, se dirige a la superintendencia para que la superintendencia califique si el acto afecta un interés general. En el caso de que no afecte un interés general, el IEPI es el competente para resolver los casos. Hay 3 casos específicos que te dan la decisión 486 en donde habla de casos de competencia desleal. En ese caso, la autoridad competente y conforme a la decisión andina es la de propiedad intelectual. Entonces hablamos, por ejemplo, de casos de engaño, casos de confusión. Ahora, en casos de que haya una complicación interna en una empresa, por ejemplo, espionaje o espionaje industrial, también está la superintendencia con los actos de revelación de secretos de fábrica. No sé qué otro caso puede la pregunta la competencia. Y el caso de Frontera se da en 2. En ese caso, si bien lo toma por el lado de violación por las normas particulares de información,
de secretos, entiendo. El tema es de deslealtad. Y el caso más importante es la cláusula general. Sin darle muchos rodeos. La cláusula general está hecha para conocer hipótesis que no están en ninguna de las normas que están previstas. Entonces, imaginen un caso de la cláusula general. ¿A quién le corresponde? Pensaría que no puedo dejar sin acción a la persona y pensaría que están los jueces. Y pensaría, y esto ya es editorial mío, que la función es naturalmente de los jueces. Hemos sido proclives a otorgarle funciones judiciales de dirimir conflictos a autoridades que no son jueces. Yo creo que si la separación de poderes existe desde hace tanto tiempo y ha funcionado por alguna razón es, pero independientemente de eso, la concentración de poderes es peligrosa y la estructura de un juez es diferente a la estructura de un funcionario de una administración, donde el juez es mucho más neutro y es quien naturalmente está llamado a resolver los conflictos que se presentan entre las personas. Eso ya es editorial, es la misma crítica que hay en Colombia. En Colombia es aún mayor porque la Superintendencia de Industria y Comercio tiene funciones judiciales, al punto que sus actos en materia de competencia desleal y propiedad industrial, cuando hay acciones judiciales, los conoce el Tribunal Superior, que es el mismo superior jerárquico de los jueces, en una estructura atípica, pero donde surge por una coyuntura, y yo pienso que regular por coyunturas no es sano. Empieza como una solución a una coyuntura y se vuelve permanente. Pero lo natural es que lo conozcan los jueces y no veo por qué no lo pudieran conocer. Pero el caso más importante es la cláusula general. Esa es la hipótesis más importante que hay. Gracias.